Yo creo que conviene que se sepa que mi relación con España ha sido bastante intensa. ¿Okay? Por ejemplo, mis giras europeas de concierto, como director de orquesta, como pianista, con mi esposa, se iniciaron en Madrid. Otro detalle, el tercer Festival de Música de las Américas y España fue en Madrid en octubre 1 al 12, el Día de la Raza para nosotros. Y aquí está, si quieres ver, el programa de un festival inmenso. Yo ahí me comisionaron de dirigir una orquesta que había fundado Luis de Pablo, que se llamaba el Conjunto Alea, en un programa que era todo de latinoamericanos, una obra española que me impuso el festival, y yo incluí el estreno europeo de John Cage, Atlas Eclipticalis. Yo me anoté todo y ahora no puedo leer. El tercer festival. Ese festival, en realidad, para mí, para mi vida, fue muy importante, porque había un compositor de Montreal, un canadiense, Bruce Mader, en el público. Ya nos conocíamos, pero muy poquito. Y entonces el concierto le gustó muchísimo y me dijo, ¿por qué no nos reunimos mañana a tomar sangría? Quiero decirte alguna cosa importante. Y lo hicimos, y me dijo que él trabajaba para la Facultad de Música de la Universidad de McGill en Montreal y que estaban buscando un compositor de fama internacional que pudiera enseñar composición, teoría avanzada, análisis y música electrónica. Y le pareció que todo eso me venía como anillo al dedo. Conoce la expresión. Y de ahí salió que la Universidad de McGill me contrató, y yo vivía en Nueva York en esa época, y me radiqué en 1971 en Montreal y enseñé en la Universidad de McGill por muchísimos años. Dirigí los estudios de música electrónica que los había iniciado otro inmigrante, Istvan Anhalt, y dirigí hasta que me retiré en el 2003 y me hicieron director emeritus del músico de estudio de música electrónica. Muy bien. Ahora sobre Bo. Esta obra fue comisionada por el Festival de Alicante, que ese año, me imagino, no tengo la fecha, 92, por supuesto, pero me contactaron un año y medio antes. De ahí mi titubeo. El Festival de Alicante, que lo dirigía Tomás Marco, compositor español muy conocido, amigo nuestro, que lo diseñaron para celebrar, ¿cómo se dice? 50º aniversario del descubrimiento de América. Y querían que yo escribiera una obra para mi esposa, Meg Shepard, que es actriz cantante, acompañada solamente por electrónica. Y lo acepté. Y luego yo siempre hago todo en mi cabeza, no hago esbozos escritos, y comencé a pensar, bueno, qué iba a escribir sobre el descubrimiento o Cristóbal Colón. Y hasta ese momento yo había escrito ya varias obras para Meg Shepard, que tiene un talento muy
singular. No sabe leer música. Y a mí eso me parecía estupendo, porque no tenía ese tipo de memoria musical que adquieren los que van al conservatorio y son profesionales de este o de otro instrumento. Tiene una voz hermosísima, una memoria de elefante, y hasta ese momento las obras que yo había escrito para ella, el texto siempre era mío. Pero no sé por qué, inspiración. Un buen día recordé que varios años antes estábamos de gira por Brasil y participábamos en el Festival da Música Nova en Santos, Brasil, donde Meg había estrenado una mini ópera para una sola persona que yo había escrito, que se llama Trilogy, y que en disco compacto existe. La parte visual no, porque no es un DVD. Y un buen día, no sé por qué inspiración, recordé que cuando ella estrenó mi Trilogy, al final de ese concierto, hacían el lanzamiento de un libro de poemas de un poeta, compositor también, un poeta concretista, magnífico representante de la poesía concreta. Y él, el poeta se llama Gilles Nuno Vaz, y me firmó, me dedicó una copia del ejemplar que aún no tengo. ¿Lo ves? Ok. Pero si yo te permito que veas la tapa y la contratapa, es así. Y entonces, esto lo lees confortablemente, pero esto está siempre patas para arriba. Entonces, para leer esto, hay que dar vuelta al libro. Además, el poeta hace un juego de palabras, porque la tapa dice no olvido do tempo, pero la contratapa dice no ouvido do tempo. Y en portugués brasileiro suena casi igual, pero en realidad no olvido do tempo quiere decir olvidándose, en el olvido del tiempo. Perdón, se me mezcló el inglés. En el olvido del tiempo, pero este es en el oído del tiempo. Lo que es asombroso es que todo el libro está hecho así. En cualquier página que estés tú, puedes leer esta, pero esta siempre está patas para arriba. Todo el libro. Y él dice en un prefacio que no está demasiado claro para mí y que el poeta quizás no quiere aclarar, que en realidad en este libro él cuenta dos historias sobre descubrimiento que están contadas cuando lees lo que se puede leer en la página a la derecha, bueno, esta. Y es un poeta imaginario o real, no se sabe, Raúl, que cuenta una historia de descubrimiento, de evolución, donde el ser humano no ha aparecido todavía. O sea, desde la época más remota hasta un presente extendido sin seres humanos. Pero si das vuelta al libro y lees la otra historia, que es la misma historia, pero contada ahora no por Raúl, por Leonidas, y es desde este presente extendido con el ser humano hasta un futuro mucho más alejado, muy remoto. Bien, y ocurrió que yo puse un marcador aquí y ya lo perdí.
aquí está. Ocurrió que logré en mi memoria recordar que en algún momento de ese libro había algo sobre Cristóbal Colón. Entonces, habían pasado, no sé, 5 años. Lo volví a leer y encontré 2 páginas. Una que dice desde arriba hacia abajo, asas colombinas. Asas en portugués quiere decir alas. Son alas colombinas de Colón, etcétera, sin seres humanos. Habla de reptiles, de águilas, etcétera, pero no de seres humanos. Pero cuando das el libro y vas de arriba, dice: os pés de Colombo pisaban no Novo Mundo. Y entonces creo que me excité mucho. Fui a buscar a la mujer y dije, he encontrado el texto, he encontrado el texto. Y decidí que ese iba a ser el material que yo iba a utilizar, que iba a respetar el progreso del tiempo desde las águilas y los dinosaurios, que el ser humano aparece, representado por Colón, y que había que pedirle permiso al poeta, porque yo eso siempre lo hago. Y entonces, digamos que era 1990 o principio del 91. Le escribí a Gilles Nuno Vaz para solicitar su autorización, pero a la vez le dije, era el principio de las desktop computers, las computadoras gigantescas se habían achicado y ya desde 1986-87 eran los desktop computers que tenían los tubos de rayos catódicos así, muy pesado todo. Y yo, en mi función de profesor en McGill y director del estudio electrónico, tenía que avanzar como avanzaba la tecnología. Entonces yo ya en mi casa tenía una computadora de esas y le dije a Gilles Nuno Vaz, yo además de usar esas 2 páginas, lo que dice Raúl, etcétera, lo que dice Leonidas, quiero que me des permiso para que yo, usando tecnología, la computación, usando nada más que las palabras divididas en sílabas, vocales, consonantes de esas 2 páginas, contar una tercera historia, que va a ser crítica de la Iglesia Católica, de los soldados mercenarios que trajeron tantas enfermedades de Europa a las Américas. Y él me autorizó todo. Y entonces, bueno, eso fue lo que hice. Volvamos a Meg Shepard. Ella no lee música. Entonces, yo que he hecho mucha música improvisada, aleatoria, que he buscado otras formas de anotar sonidos, ya tenía muy avanzada mi propia noción de cómo podía escribirse la música gráfica. Y entonces hubo un sistema que, si ya has mirado la partitura, en realidad no tiene 5 líneas, tiene 3 líneas. Y la línea central es como una especie de tesitura media del instrumento que sea o de la voz que sea. Y entonces lo que está escrito arriba de esa línea central es más agudo, y cualquier ejecutante puede imaginarse que hay una línea extra hacia arriba en el centro entre la central y la más alta, y otra abajo, o sea que llega al pentagrama, pero es un pentagrama muy, muy ampliado. Cualquier otra interválica menor está escrito proporcionalmente en forma gráfica, y ahí ya al intérprete yo le doy licencia, libertad, para que lo que no está escrito con precisión en la notación musical anterior, en la mía, que improvise. Y bueno, comencé a escribir la obra, y si tú
abres la partitura, vas a ver que empieza con asas colombinas. Y yo uso la repetición, a mí me interesó muchísimo, no es ningún descubrimiento, ya había repeticiones en las sonatas de Beethoven, de Haydn, de Mozart, hay repeticiones por todas partes. Pero yo he ampliado mucho eso, y todos esos rectángulos que vos ves en la partitura y que luego dice X 2.5, quiere decir que hay que repetir lo que hay en ese rectángulo 2 veces y media. Si dice por n, es cualquier cantidad de veces. En realidad es un sistema bastante simple. Yo no sé cómo no lo han descubierto antes que yo. Y dentro de lo que las manipulaciones que hago sobre el texto, eso está basado en que, primero que nada, que a mí me crió un tío, Belmiro Ayala Gauna. Ayala Gauna era el apellido de mi mamá y este tío era hermano de ella. Y él, porque mis padres me enviaron a Rosario, donde yo había nacido, desde un pueblo chico a la ciudad más grande para que pudiera ir a mejores escuelas. Y entonces, 9 meses de cada año yo vivía con el tío Belmiro, con su mamá, la mamá de mi mamá, la abuelita Victorina, desde los 9 años casi hasta los 16, 17. Y claro, ahí empieza mi contacto con los libros. Mi tío tenía una biblioteca enorme en español, pero donde había 300 o 400 libros en inglés y algunos en francés. Que la abuelita Victorina hablaba un poco de guaraní. Y si no he preparado foto de ella, que tengo una magnífica que tomé yo cuando tenía 14 años, tiene rasgos, ella tenía rasgos bastante indios, ¿sí? Y había algo realmente de guaraní en sus venas. Yo soy lampiño, casi no tengo barba, otro detalle importante, de pómulos altos, ella también. Y el tío Belmiro me influenció enormemente a mí. Voz se convierte en una obra de teatro musical, porque yo no solo escribo lo que la cantante debe cantar, escribo cómo debe procesarse en vivo la voz, he creado con la voz de la cantante y algunas otras cosas una banda magnética que la acompaña, pero también determino en la partitura cómo se mueve ella, dónde está, y a veces hasta escribo la luz. Si hay cambios de luces, de colores, paréntesis. Yo trabajé 9 años en el Teatro Colón de Buenos Aires, una de las casas de ópera más importantes del mundo. Y yo creo que ahí eso también, a mí, uso de escenografía, de luces, movimiento, también me influenció. De una manera yo absorbí todo eso, lo regurgité y 30 años después me resulta útil. Don Alcides, yo quería preguntar precisamente sobre estas 3 líneas, porque de verdad lo que usted contó sobre el libro, ¿verdad? Y nos enseñó, acaba de enseñar. Entonces, la 3ª línea pertenece a usted, esta crítica, ¿verdad? Crítica a la Iglesia Católica. ¿Dónde, por ejemplo, en la partitura aparece? Imagino es el canto que usted lo cita al final de la pieza, ¿o no? ¿Cómo, No. por ejemplo, cómo la partitura distribuye precisamente estas 3 líneas? Mira, es una pregunta muy buena. ¿Tienes la partitura ahí a mano? Bueno, en la primera página, desde el comienza igual que la poesía, asas colombinas. Yo hago algo con eso. En la página 2, sobre todo en el sistema de abajo de la página 2, es donde dice Os pés de Colombo. O sea que estoy siguiendo
lo que había escrito Gilles Nuno Vaz con sus poetas imaginarios. En la página 3 es como el clímax, hace un gran drama ahí. Entonces, creo que es la segunda y tercer sistema de esa página. Si te fijas bien al pie, sobre la derecha para ti, de la página 3, hay un glissando enorme en la cantante que dicen que va desviando. Realmente es la parte más fuerte como sonoridad de toda la obra. Y en ese sistema de abajo de la página 3, he jugado con palabras, incluso he puesto Lanza, mi propio apellido. Sistema de abajo de la página 3, vas a ver que dice lanceros, habla de reptiles con cruces. Los soldados llegaban, se enfrentaban al indígena en la República Dominicana, digamos, y le presentaban la espada como si fuera un crucifijo, para iniciarlos en la campaña esa enorme que hicieron de catolicizar, no me sale, a los indígenas, ¿no? Venderles la religión católica. Entonces yo hago comentarios ahí sobre eso y dice claramente con cruces, con armas, oro, venían por el oro que creían de los incas, ¿no? Bueno, no voy a... Fíjate que en la parte de la T, bien abajo, que es el tape, la banda magnética, que ahí pongo que he utilizado ethnic percussion para la creación de la banda magnética. Constante, que van. No sé si hay algo más. En la página 3, en el sistema central, hay sonidos, sonoridades largas, y dice la cantante siladas, como celadas, ¿no? En una posible traducción, siladas. Pero yo ahí con la electrónica le creo una voz paralela que tiene que estar a una cuarta aumentada debajo de la de ella y suena como un tenor, como una voz de hombre, ¿no? Y voy tratando de llevar a la composición y al oyente hacia una cosa un poco más complicada y que termina por ser violenta. Y en la banda magnética he puesto campanas de iglesia. Bueno, hay muchos detalles así. Ahora bien, este canto que aparece al final de la obra, sí, que con las palabras fin, el pie y las tierras, me parece, ¿verdad? Pousa. Había usado anteriormente lo de crear o encontrar un momento de música muy antigua. Comenzó en realidad con una obra de orquesta de cuerdas que se llama Burr Drones, con un guión en el centro, Burr Drones, que yo estaba escribiendo en 1985 y cuando estaba escribiendo esa obra, que era mi típica música de Alcides Lanza, disonante, muy activa, etc., yo iba a jugar al tenis y seguía cambiando cosas en mi cabeza, y por ahí me di cuenta que había una melodía de tipo de sonoridad antigua que como que estaba golpeando la puerta. Úsame, 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 úsame. Y ese es el primer ejemplo. No voy a hablar más de esa obra, pero ahí comenzó lo de la sonoridad antigua. Ahora, aquí yo ya estaba en lo que es ahora la página 4, y
me imaginé, y estuve muy equivocado, en el sistema de arriba de la página 4, era después, dentro de la historia, todos los instantes, a línea leviana. La interpreté como una línea liviana. Pero tuve un alumno de composición que era del Brasil y una vez me corrigió, dice, no, te equivocaste, no quiere decir eso. Pero ahora no me acuerdo cuál era la versión real, pero yo estuve equivocado. Pero de todas maneras, yo pensé que la línea liviana era como en un camino, que había una línea que yo seguía y que como que estaba perdido, que no sabía qué iba a pasar, ¿okay? Porque al final dice la estrada. Estrada sí, es camino. ¿Okay? Y luego puse un silencio grande. Y ahí tenía que buscar una melodía de tipo antiguo y luego volver al lenguaje anterior. Y bueno, y busqué y no encontraba nada. No quería inventármela yo solo, pero un buen día, siendo profesor de McGill, los editores de libros de música que tienen algo que ver con armonía o composición musical, a los profesores te regalan libros. Y a mí me había llegado el primer libro importante sobre la música de las Américas, escrito por Gerald Beag. Estoy seguro que lo conoces. Y bueno, se me ocurrió ir a hojear. A mí me gustan los libros, ¿no? Ahí viene lo del tío Belmiro. Y yo hojeaba, y para hacer la historia más corta, encontré en algún momento una... Sí. Bueno, yo tengo la primera versión que fue en inglés y luce un poquito diferente. Bueno, ahí vas a encontrar a los 2/3, qué sé yo, o en el índice lo buscas, esta melodía de José, no es León, es Orejón. José, Orejón y Aparicio. Y es una cita de una ópera que se dice que fue la primera ópera estrenada en Lima, en América Latina, en 1773, no sé, algo así. Y me llamó la atención. Me llamó la atención y busqué de cómo utilizarla y no encontraba nada. Y un buen día se me ocurrió, tratando de leer el ejemplo, así como estaba ahí, 8 compases, de derecha, de izquierda a derecha, luego traté de leerlo de derecha a izquierda, y nada, no salía. Y un buen día digo, bueno, ¿cómo podría ser una inversión realmente total? Entonces dije, bueno, las notas bajas de la armonía las voy a poner a que funcionen como melodía. Y la melodía que él escribió va a ser estar al pie o crear una nueva armonía. Y de ahí salió esto, que es genial, ¿no? Todo el mundo está encantado, eso cae así, es una maravilla. Pero fue hecho así, un poco al azar, ¿no? Y he encontrado ese ejemplo al azar. Usted dijo que sí está utilizando muchas repeticiones, pero también he notado Muchas repeticiones. repeticiones, sí. Sí, pero he notado que hay algunas palabras que se repiten más que otras. Por ejemplo, mundo, desviando, historia, alas, o sea, asas, ¿verdad? Y me gustó también que mundo, pero novo, pero se repite no novo, sino no, ¿verdad? ¿Hay alguna, no sé, qué historia está detrás de estas repeticiones de algunas palabras? Bueno, ahí viene otra historia. Yo nunca fui a la escuela de música realmente. La única vez que fui me echaron. Pero digamos, desde los 10 años en adelante, ya estaba muy interesado en el piano y además en la radio. Y en la Argentina, la Radio Nacional, creo que se llamaba en esa época, tenían una señora que hacía
digamos, la Radio Nacional Argentina estaba basada en el sistema de la BBC de Londres. Entonces había mucha música seria. Y esta señora hacía análisis de los cuartetos de Mozart, de las sonatas de piano, y era como ir a la escuela. Yo aprendí muchísimo con eso. Y también por ahí exploraba los líderes. Ahora, si eran de un compositor español, a lo mejor yo entendía el 90%. Si era francés, yo no tenía nada para leer, era escuchar nada más. A lo mejor entendía el 30% de lo que el cantante decía. Y si en alemán, el 10%, porque yo sabía un poquito de inglés, y el inglés y el alemán se superponen a veces en ciertas palabras. Pero si era en ruso, niet, yo no entendía nada. Pero siempre pensé en todo ese fenómeno. Y luego trabajé en el Colón. Y yo digo, bueno, pero ¿qué pasa con el público cuando van a una ópera de Wagner? Y a lo mejor les dan el programa, pero siendo una ópera de Wagner de 5 horas, hay demasiado para leer y por ahí te apagan las luces y ya no puedes leer todo eso. Y algunos se llevarán el programa a su casa y lo leen más tarde, pero la mayoría lo deja. Entonces, ¿cómo escucha esa gente? Entonces yo me he convencido de que escuchan la palabra cantada como música, que es como el compositor quería eso realmente. Pero con respecto a entender el significado de cada frase, de cada momento, no. Pero hay excepciones, ¿no? A veces el título te insinúa de qué se trata. Eso puede ayudar mucho. Si uno lee las notas del programa, también puede ayudar mucho. Pero igual hay mucha gente que no hace eso. Entonces yo me creé una teoría muy propia de que en realidad todo el mundo sabe un poco más de otros idiomas de lo que cree saber. ¿Por qué? Por la televisión, quizás la radio, el cine, los subtítulos escritos que te dicen qué es lo que está diciendo Spencer Tracy o Humphrey Bogart. Un poquito, algo la gente sabe de eso. Y eso puede ayudar al entendimiento, por lo menos a nivel musical, no a nivel de lenguaje. Entonces, yo digo, yo escribo estas obras que para mí ya en sí tienen 2 o 3 significados. Pero si uno le preguntara a 20 personas que escuchan Bo, aunque hayan leído las notas del programa, te preguntas 3 días después y te vas a encontrar 20 versiones diferentes. Columbinas, columbinas, asas, columbinas. Asas. Ábranse. Se abram. Abram, separaram. Donovan pararam, Donovan pararam, Donovan pararam, Donovan pararam. Vau dentro da história. Story,
Dentro da historia. Dentro da historia, da historia. Da historia dentro de historia. Da historia dentro de historia. Da historia dentro de historia. Historia, historia. Ser angel, ser reptil, ser angel, ser reptil, ser angel, ser angel, ser angel, ser reptil, ser angel, ser reptil, ser angel, ser reptil, ser angel, ser angel, ser angel, ser reptil. Ser asas. Abre el mundo. Volar, 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 las águias, volar, las águias, suspender, volar, las águias, pelas largas, alturas largas, volar. Sol, ovo, angel, asa, sol, ovo, angel, asa, suspender pelas alturas, las ideas infinitas, eternas, levantao, levantao. Levantao, largo da sa, asas da imaginação colombinas para mundo novo. Os pés de Colón, os pés de Colón, pisam, oh novo, pisam, oh novo, pisam, oh novo mundo, pisam, os pés, oh novo mundo, mundo novo de Colombo, mundo novo de Colombo, mundo novo de Colombo, pisamo, amo mundo. And tau,
envolvemos, nos vemos, volvemos, vemos, volvemos, nos vemos, vemos, volvemos, nos vemos, vemos, volvemos, nos vemos, 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 volvemos. En Trau, Trau, Trau. Siladas, en vos siladas, ven siladas nos. Siladas, 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 siladas. De pequeños acasos, siladas, lanceros, reptiles con cruces, pequeños acasos inconstantes que va, constantes que va, gritos que van todos a la cruz, que van cata a la cruz, que van desviando, que van con lanzas, que van por plata, que van dentro da historia, las ideas infinitas, los instantes, la línea, la viana, la línea, la viana. Fica posa e levanta es un vuelo largo, va por las alturas, ideas infinitas de imaginación, va por las alturas, ideas infinitas. Asas, columnas, columnas, columnas. Asas van. Da historia dentro del verso único. Da historia dentro del verso único. Da historia dentro del verso único. Verso se anjo, se reptil. Io
se retira. Y un globo largo va por las alturas, ideas infinitas. Asas da imaginação. Da imaginação. Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe.